Saludos a todos con gasolina en la sangre y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Mod. No creáis que en RomRom.net solo sabemos de Assetto Corsa, por supuesto que no. Sabemos de todas las maravillosas simulaciones y por supuesto de Automovilista. También hay muchos mods para ella, así que también vamos a probar mods para ella. El mod que vamos a probar hoy es un mod de Fórmula E. El enlace, como siempre, estará en la descripción de este vídeo. Vamos a probar esta mod. Ok, el sonido es el sonido típico. Y este coche solo tiene 2 marchas. Así que no pienses que tu mod o automovilista están rotos. Desde que pusieron marchas en la Fórmula E, algunos equipos han decidido mantener solo una, otros van con 2 marchas y aún otros tienen más. Sin el rugido del motor, crees que no estás conduciendo rápido, pero estaros seguros que estos coches pueden llegar a más de 200. Y yo siempre, acostumbrado a los coches con motor de combustión, creo que estoy en la 4ª marcha o algo así. Y quiero reducirlo por 2 marchas y me encuentro en neutral o incluso en marcha atrás. Así que una cosa a la que tienes que acostumbrarte, al menos si estás conduciendo el coche de apps, que ahora son Audi apps, es que solo tienes 2 marchas. Veamos qué rápido podemos ir. 209. Vaya. Para aquellos que no saben de la Fórmula E, empezó, si yo recuerdo bien, en el 2014. Se corre en circuitos de ciudad y ha visto muchos cambios. Es una serie bastante joven y comenzó con un chasis único para todos, motor único, todo único. Técnicamente todos los equipos tenían el mismo coche. Desde la primera temporada ha visto muchos cambios, así que ahora, aunque muchas de las piezas son todavía estándar para todos los equipos, cosas como el motor y los engranajes son ya diferentes para cada equipo. Y si recuerdo correctamente, para 2019 o 2020 cada equipo podrá tener sus propias baterías, ya que por ahora la batería que le da al motor la energía eléctrica es la misma para todos los equipos. Y un detalle que quizá os parezca divertido, en medio de la carrera el conductor cambia de coche porque la batería no puede aguantar toda una carrera. Dejadme entrenar con este vehículo un poco más y luego haré una carrera y veremos cómo se comporta este mod en las carreras. Aquí estamos, el juego nos ha puesto en 7º lugar. Los nombres de los pilotos son los de la temporada 2016-2017. Debería tener más cuidado cuando están frenando. Vemos a Felix espera, ¿Rosenquist está 2 veces? Algo está mal aquí. Estoy siendo adelantado por Sam Bird.
Right side. Jean-Eric Verne está aquí, Nick Heidfeld. Clear. Debería asegurarme de no perder. Vaya, estoy en neutral, eso no Watch your está right. bien. All clear. Watch your right. Clear Una right. cosa que me On your falta right. en este mod Right son side. los otros Clear. sonidos del coche. El único sonido que hace este coche en el mod es el sonido del motor. Pero hay otros sonidos que un coche hace y me hubiera gustado tener esos sonidos. Clear. Clear. Porque son parte de las carreras. Left side. Y Car son right. una parte All de lo que te clear. hace saber lo que estás haciendo. Car right. All- Aparte de eso, el coche se comporta bastante bien. Por supuesto que nunca he conducido uno de estos coches, así que no estoy en posición de deciros si se comporta de la misma manera que un Fórmula E. Pero estoy bastante seguro de que, especialmente si eres un fan de la Fórmula E, este es un mod con el que tendrás un genial rato jugando con tus amigos. Es muy divertido y es algo diferente de otros vehículos de fórmula. Así que, recapitulando, está bien hecho. Tiene el sonido de un coche de Fórmula E, pero se podría haber hecho mejor. Yo no le daría 100%, pero es un mod lo suficientemente bueno como para pasar un buen rato. Dicho esto, si quieres probar mods conmigo, envíanos un mail o escribe en los comentarios y nos pondremos en contacto contigo para ver cómo organizarlo. Hasta la próxima vez. Si te gustó el vídeo, sé tan amable y deja un like. Si quieres ver más vídeos, suscríbete. Y hasta la próxima. Ahorra combustible. Ahorra energía, porque si te fijas en las carreras, siempre tienen que cuidar la batería. Ahorra energía, recoge goma y nos veremos en el podio. Bueno, esta vez no, pero la próxima vez. ¿Quién ganó esta carrera? ¿Buemi otra vez? No me digas que fue Buemi otra vez. No fue. Al menos eso. Visita romrom.net para conectarte a otros aficionados. Y si quieres, síguenos en las redes sociales. Deja un comentario, una idea para que mejoremos o una idea para próximos vídeos.